Bueno, un saludo a toda nuestra audiencia que nos acompaña siempre en este espacio de conversación sobre inclusión y accesibilidad. Quien les habla, Angélica Forero. Yo hoy estaré moderando este espacio. Bueno, siempre lo hace Alejandro, pero bueno, lo mandamos a descansar un ratico esta vez, y a su preciosa voz. Entonces nada, le mandamos un saludito y un abracito a Alejo. Bueno, hoy estamos en un lugar muy especial de la Universidad de La Sabana, donde se está desarrollando una actividad de la que más adelante les vamos a contar. Y pues bueno, agradecerle obviamente a la universidad por brindarnos este espacio, y por acogernos el día de hoy para hablar de un tema que nos convoca a las tres mujeres que estamos aquí desde diferentes perspectivas y desde diferentes ámbitos. Y bueno, obviamente también a miles, incluso millones de personas, y a sus familias también. Nos acompaña el día de hoy Daniela Moncayo. Ella es psicóloga, especialista en educación, directora de la Fundación Mundo para Todos, también coordinadora del semillero de investigación AIDUA de la Universidad de La Sabana, y bueno, experta en estas condiciones del neurodesarrollo. Entonces, bienvenida, Daniela, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Angélica, gracias a ustedes por invitarnos. Para nosotros el hablar de autismo realmente es muy importante porque como sociedad tenemos que ser muy empáticos frente a cómo atender estas condiciones. Por este lado tenemos también a Ángela Pinto. Ella es una persona con autismo que apoya a niños, jóvenes y adultos en su proceso con el autismo. Ella pertenece también a la Fundación Mundo para Todos, a la Fundación Conectando Corazones, y es miembro igualmente del semillero de AIDUA de la Universidad de La Sabana. Angelita, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio tan maravilloso y aprender de ustedes. Gracias nuevamente. Bueno, y entrando, digamos que ya en materia, hablemos un poquito de cifras. Según la OMS, 1 de cada 160 niños viven con esta condición. Sin embargo, las cifras son muy estimadas porque pueden cambiar, digamos, entre territorios, entre diferentes estudios. Incluso la OMS tiene otro estudio en el que habla de 1 de cada 100. O, por ejemplo, el CDC de Estados Unidos habla de 1 de cada 36 niños en esta condición. En Colombia no tenemos cifras oficiales. Incluso eso es algo que se ha incluido en el proyecto de ley 137 del 2024, que tuvo su primera audiencia el pasado 3 de abril en el Congreso de la República. Entonces es supremamente importante poder tener unas cifras claras y saber, digamos, también cómo impactar desde allí. Entonces vemos que es un tema que, aunque se está hablando mucho, ¿cierto? Aunque se está investigando mucho, aunque en los últimos años ha tenido, digamos, que unos progresos muy grandes, también hay mucha desinformación, hay muchos prejuicios alrededor también de la condición. Uno escucha, digamos, que habitualmente que es una moda, que ahora todos los niños les diagnostican autismo, que ahora todos los famosos, un montón de prejuicios y de temas de desinformación, por lo que creemos que es importante, pues, a nuestra audiencia informarla sobre qué es el autismo, cuáles son sus manifestaciones y cómo se diagnostica, Daniela. Bueno, entonces el autismo es una condición del neurodesarrollo que acompaña a las personas que tienen esta condición por el resto de sus vidas. Eso quiere decir que no es una enfermedad, que no tiene cura, y eso es muy importante que hoy se los mencionemos porque, como tú decías, ¿no, Angélica? Existen muchos mitos. Entonces dicen, bueno, ellos se van a curar, si les damos ese medicamento se va a curar, y no se van a curar. Ellos no están enfermos, simplemente es una condición que puede afectar las habilidades sociales. Algunos niños o algunos adultos pueden presentar algunas hipersensibilidades al ruido, a las texturas, estar en ambientes muy ruidosos, con muchas luces. Entonces, por eso es tan importante que nos eduquemos siempre desde la evidencia científica, porque nosotros podemos encontrar en Google
información, pero no es una información que educa. Entonces hay que tener mucho cuidado con toda la información que nos dan también grupos, que porque nos invitan a ser parte de grupos, ¿cierto? Que crean muchas personas y allí les ofrecen cosas que de verdad, ojo familias, ojo con también los adultos, porque de pronto les llega esa información, a tener mucho cuidado con lo que se ofrece porque podemos generar un problema. Ya hemos tenido como casos identificados en donde empiezan a tomar algunas cosas porque creen que va a tener un cura y la persona padece una situación difícil después que sale de control. Entonces es muy importante, Angélica, que eso se tenga en cuenta, ¿no? Exactamente. Y es que hay muchos comportamientos en la infancia que se pueden llegar a confundir con alguna condición del neurodesarrollo, ¿no? Entonces es súper importante que se haga realmente un diagnóstico que además debe ser interdisciplinar, ¿verdad? Correcto, sí. Entran muchos profesionales, entre los cuales están neuropsicólogos, neuropediatras, psiquiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales con énfasis en integración sensorial. Todos ellos hacen una evaluación integral. Porque, ¿qué ocurre? Que de pronto pensamos que un psicólogo lo puede hacer. Sí, puede hacer unas pruebas estandarizadas, pero no es la única persona que puede hacer esa evaluación integral. Por eso es tan importante que las familias, que las personas que hoy nos escuchan entiendan que es muy, muy importante que estos profesionales tengan conocimiento frente a cómo diagnosticar situaciones del neurodesarrollo o condiciones. Y es que igual no es fácil, ¿no? No es fácil para las familias, no es fácil especialmente para las madres, digamos que lo hablo también desde mi propia experiencia, porque uno llega como a transitar casi que un proceso de duelo, ¿sí? Que puede ir desde la negación hasta la aceptación. Pero pues digamos que es importante ser consciente de que la aceptación como que te empodera, te pone en acción, ¿sí? Si tú te quedas en la negación te paraliza, muchas veces genera miedo, no te deja tomar acción. Entonces, digamos desde tu experiencia, ¿cómo las familias, las madres reciben, digamos, estas posibilidades de diagnóstico o confirman estos diagnósticos y cómo transitan ese proceso? Bueno, nosotros desde la fundación, pues digamos que somos muy cuidadosos en ese momento o en ese instante en que nos llega esa familia que acaba de recibir el diagnóstico, porque nos gusta orientarlos desde la evidencia, ¿no? Eso es lo que les mencionaba a ustedes, es decirles, bueno, tenemos un directorio de profesionales, queremos acompañarlos en este proceso y hemos venido como construyendo ese directorio. Entonces, cuando nos llega una familia, por ejemplo, que acaba de ser diagnosticada, nosotros le compartimos este directorio, les decimos, ellos pueden llegar a ser muy buenos en su proceso. Obviamente, desafortunadamente, llamémoslo, pues hay algunos costos adicionales que las familias tienen que asumir que ojalá desde el área de salud no se tuvieran que cobrar, pero pues algunos momentos nos toca. Sabemos que es un reto para las familias, entonces por eso es que ahí es donde entramos nosotros como fundación a acompañarlas para decirles, bueno, este camino se vuelve menos difícil, como tú mencionas, cuando encuentran esas redes de apoyo que los pueden orientar, acompañar, facilitarles de alguna manera esa comunicación cercana. Entonces tenemos un grupo de WhatsApp en donde las familias entran, nosotros le damos una bienvenida muy desde la empatía y desde el respeto y siempre somos como muy enfáticos que la información que nosotros compartimos no es como una Biblia o una información que va a servirle a esa persona, porque al ser un espectro tenemos que ser muy cuidadosos en qué profesionales tendrían que entrar a acompañar ese nuevo diagnóstico, ¿no? Ese nuevo camino. Por supuesto, y como tú mencionabas, es una condición que te acompaña toda la vida. A veces también se tiene como el sesgo de que son los niños y como que únicamente son las infancias, pero esta es una condición que, digamos, transita, exacto, en todas las edades de la vida, ¿cierto? Entonces ahí quisiera preguntarle a Angelita, ¿cómo fue su experiencia, cómo fue su proceso en cuanto a ese diagnóstico? El proceso diagnóstico fue a los 2 años, fue por un golpe que me di en la frente por andar corriendo por toda la casa. A partir de ahí se inició pues todo el tema médico. Antes de llegar al diagnóstico de autismo me dijeron que tenía retraso mental o tenía síndrome de Down, que es porque se ajustaban a ciertas características hasta llegar al diagnóstico de autismo. No fue muy amigable que digamos el diagnóstico, porque el neurólogo en su momento dijo, tú no ibas a servir para nada, tú no ibas a servir para trabajar ni para estudiar,
y mis papás quedaron un poquito como sensibles con ese tema, pero aquí estoy como contando la otra parte de la historia de que sí se puede lograr esos objetivos. Y a partir de ahí, pues empezamos todo el proceso terapéutico, con psicología, con terapia ocupacional, que eso lo inicié en el Hospital de la Misericordia hasta los 6 años, que ingresé al colegio regular e ingresé al colegio con necesidades especiales, fortaleciendo todo lo aprendido en terapia. Ya en estos últimos 4 años he reforzado mi proceso con el autismo a través de psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, también se encuentra el área de neurología, también esa neuropsicología que han fortalecido mucho mi proceso y han entendido de una manera muy empática el proceso. Súper, Angelito, o sea, has tenido igual un proceso largo, un camino también, digamos, como con mucho apoyo también de tu familia, ¿verdad? Y digamos, hay otra cuestión que nosotros vemos también mucho y es justamente esos estereotipos, un poco lo que comentaba al principio, de pensar que ahora todo el mundo se lo diagnostican. Por ejemplo, también hay un estereotipo muy marcado en cuanto a pensar que las personas con autismo son personas, por decirlo de una manera coloquial, brillantes, superdotadas. Eso es algo que uno escucha mucho, ¿cierto? Eh, digamos, en cuanto a eso, ¿tú qué estereotipos ves que están más marcados y cuáles en tu caso, digamos, que has experimentado más? Ha sido mucho el tema del mover las manos, el tema de afirmar todo. O sea, a mí siempre, ustedes me dicen algo por mínimo que sea, yo afirmo con la cabeza. También he visto muchos estereotipos que en vez de aportar, desinforman. Y para el proceso, tanto para los padres como para nuestros niños, jóvenes y adultos, es un poco abrumador el proceso, porque ellos van a decir, ¿será que yo no voy a poder? ¿Será que sí voy a poder? Y ver personas que te desinforman en el proceso va a ser muy fuerte. Te van a juzgar por tus terapias, te van a juzgar que porque estás haciendo ciertos protocolos, pero ahí es el apoyo que se le brinda desde las familias y las decisiones que ellos mismos toman. Si ellos sienten que es muy conveniente esa terapia que están trabajando con su hijo, aceptársela. No juzgarlo, no hacerle también como quedar en el tema de los papás o la familia, ese síndrome del cuidador quemado, que después va a llegar ese juzgamiento de, ay, no, es que siento que con esa terapia lo estoy haciendo mal. No, estás haciéndolo desde las herramientas que te están dando el equipo médico y vas a fortalecer esas herramientas, ese proceso. Súper, y tú pones ahí un tema súper importante y es qué hacer, ¿cierto? Ya has mencionado algunas cosas, pero puntualmente, ¿qué hacer cuando uno recibe ese posible diagnóstico o lo confirma, ¿cierto? Y no, como tú comentabas, indigestarse básicamente de información que muchas veces es contradictoria, o por el contrario, experimentar con la familia temas de sobreprotección que llega a ser también limitante. Entonces, si somos una familia o soy una madre que estoy recibiendo este diagnóstico, este posible diagnóstico, ¿qué debería hacer puntualmente? Bueno, lo más importante es no quedarse con las preguntas por miedo, tal vez. Entonces, sí es importante que, por ejemplo, busquemos redes de apoyo. ¿Sí? De pronto las desconocemos, pero hay muchas fundaciones, ¿cierto?, que están dispuestas, como la Fundación Mundo para Todos, Conectando Corazones, el Semillero Aidúa, todos estamos muy dispuestos a poder acompañar ese proceso. Hemos visto, Angélica, que, por ejemplo, cuando reciben el diagnóstico, las familias temen preguntar. Y es muy, muy importante que pregunten. Cualquier pregunta es válida. ¿Por qué? Porque es que el profesional que está atendiendo el proceso de sus hijos, él sabe por qué sale esta condición, él sabe cómo guiarlos. Obviamente, si tenemos miedo, pues no preguntamos y nos vamos con mucha información, y ahí es donde empezamos a hacer búsqueda en esas plataformas de Google o grupos que realmente no cuentan con esa evidencia y desinforman, como tú decías, Angelita, desinforma y genera obviamente más problemas. Entonces, por eso es tan importante que uno
establezcamos el vínculo directo con esos profesionales que están atendiendo el proceso. 2, esas redes de apoyo son importantes. Obviamente, lo que les digo, al ser un espectro, nosotros podemos dar una orientación muy general, pero cada caso y cada atención es diferente. Claro que sí. Tú hablas un poco también de los retos, ¿cierto?, que enfrentan muchas familias y muchas veces en cabeza de las madres. Digamos que uno ve mucho eso. Por ejemplo, yo que estoy en un proceso con mi hijo, uno ve cómo muchas veces es algo en el que las madres están muy solas también, ¿cierto? En el que las madres tienen que transitarlo no solo desde lo emocional, en soledad, sino también de acompañamiento, de seguimiento, y hay lo que tú dices, los casos son todos tan únicos, tan diferentes, que requieren una intervención tan particular, y uno encuentra un montón de barreras, ¿no? Entonces, desde los prestadores de salud que te niegan los servicios, cuando esto en realidad es un derecho ya adquirido que no se puede vulnerar, ¿cierto? Pero hay infinidad de retos en todos los aspectos. ¿Qué destacarías tú, digamos, de la manera como las madres y las familias tienen que enfrentarlos? Bueno, digamos que nosotros hemos aprendido, Angélica, que de cada reto hay una oportunidad de aprendizaje. Sí, por eso es tan importante empoderarnos y empoderar a las familias en el proceso. Buscar ambientes en donde nos podamos educar, porque no solamente podemos dejarle, ¿cierto?, la educación a los profesionales, sino que en definitiva debemos participar de esos eventos, de esas actividades que en realidad promueven esa educación. Ya pronto nosotros como fundación, en alianza también con otra fundación que hace parte de AIDUA, vamos a tener una serie de webinars para familias, porque sabemos que la familia se tiene que educar frente a estas condiciones, tienen que educarse para poder llegar a los contextos educativos, a poder tal vez de alguna manera abogar por los derechos de sus hijos, pero desde el conocimiento, porque no solamente es hablar del diagnóstico, porque en definitiva los contextos, por ejemplo, escolares, pues saben que es el autismo, pero si uno como familia llega con ese nivel de empatía, hablarle al profesor, a decirle, mira, a mi hijo le sirve eso, de conocimiento, pues obviamente esa empatía va a ser mucho mejor que cuando llegamos de pronto a imponer, porque si nosotros como familia imponemos y es que esto es lo que tienes que hacer, pues de una vez se genera un bloqueo y genera más miedo. Entonces tenemos es que involucrarnos más en el proceso, tocar la puerta y preguntar. Eso es muy importante y ahí es donde digamos que esos retos van a disminuir, el camino se va a ver menos estresante porque ya contamos con una red de apoyo sólida, que la red de apoyo no solamente es los profesionales, son las mismas familias, y eso ha sido muy bonito desde nuestra fundación, porque se acompañan entre las mismas familias. Cuando hacemos esas actividades de compañía, de salir a espacios diferentes, se generan vínculos. Entonces ya vemos familias que tienen amigos, entonces salen, se toman un café, comparten y siguen el camino menos estresante, ¿no? Y como tú mencionabas, Daniela, uno a veces piensa que estos procesos terapéuticos o de rehabilitación integral, por ejemplo, o habilitación, eh, son como para la persona que tiene la condición, ¿cierto? Y en realidad no es así. Uno se encuentra con que es una terapia que es para todo el núcleo familiar, todas las personas que están involucradas en la crianza o en el acompañamiento de este niño, ¿sí? Entonces es algo que uno empieza o que uno reconoce cuando entra en estos procesos, ¿no? Y es súper importante también lo que tú planteabas de que, claro, hay que informarnos, hay que meternos, digamos, mucho en todo lo que tiene que ver con estas condiciones, pero siempre con profesionales que sean confiables, es decir, o sea, Con experiencia en neurodesarrollo. exactamente, porque lo mismo, ¿no? Si vamos a fuentes, no sé, si vamos a Google, nos dice cualquier cosa y no debe ser así el proceso, y lo que tú dices, el camino se hace incluso más difícil, ¿no? Ya nos has hablado y ambas nos han hablado mucho de la fundación, nos han comentado un poco sobre la fundación. Quisiera que nos contaran
¿En qué consiste la actividad que se está haciendo en este momento aquí en la Universidad de La Sabana y que también nos convoca acá en este espacio? Bueno, Angélica, esta es una actividad que promueve la empatía, el respeto por la neurodivergencia. Nosotros iniciamos hace un año con esta campaña, se llama Corazones con Propósito, que ha sido organizada. Tenemos cosedoras de nuestra fundación en diferentes partes del país, tenemos en Medellín, tenemos aquí en Bogotá, tenemos en Cali también ya familias que se han querido comunir, mamás que nos han venido ayudando, porque es que en el momento que iniciamos esta campaña yo me preguntaba qué podemos hacer para visibilizar el autismo en nuestro país y para generar empatía, respeto, no una etiqueta, pero yo creo que este corazón que ahorita ya Angelita les va a mostrar, este corazón nos va a ayudar muchísimo para identificarlos, porque es que nosotros de pronto hemos sido una sociedad que ha invisibilizado mucho esta condición. Entonces, cuando yo veo un corazón, yo ya digo, aquí va una persona con autismo o ahí va una familia que necesita de mi apoyo. ¿Por qué? Porque de pronto en una situación, en un supermercado o estamos en algún lugar y vemos un niño llorando, a veces pensamos que es el berrinche del niño palataletudo, el que no puede, pero si yo le veo este corazón, puedo entender que él está en una crisis o que requiere de nuestro acompañamiento. Entonces, esta empatía sí es muy, muy importante y por eso estamos hoy aquí en la universidad, porque hemos convocado estudiantes de diferentes carreras gracias al apoyo de la universidad, de la Facultad de Psicología, de nuestro semillero Aidúa, que también tenemos hoy miembros acompañándonos, porque es la única forma de llegar a estos contextos educativos de educación superior y ver hoy hay tantos estudiantes unidos, pues esto nos indica que sí podemos trabajar con propósito. Súper, ¿no? Y generar empatía, lo que hablábamos incluso antes, o sea, no basta con decirle a las personas, sean empáticos, por favor sean empáticos. No, digamos que eso, si no hay una forma como de involucrarse más allá y realmente entender por qué es importante ser empáticos, o sea, de otra manera es más difícil construir, ¿no? Correcto. Y pues nosotros como fundaciones tenemos un propósito clarísimo que es construir país, que seamos mucho más respetuosos con la neurodivergencia, porque, por ejemplo, el autismo va a acompañar por el resto de las vidas a estas personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguirlas juzgando, seguirles cerrando las puertas o más bien les abrimos las puertas y generamos espacios en donde ellos puedan participar? Porque es que lo estamos viendo como un favor. Y no es un favor, la inclusión no es un favor, es un derecho que todos los seres humanos tenemos porque hacemos parte de un mundo para todos. Exactamente, claro, esa frase me parece supremamente poderosa porque, eh, es decir, es hablar de un derecho que es inalienable, un derecho que adquirimos al nacer y que digamos que no tiene distingo de cualquier capacidad o discapacidad que tengamos, ¿cierto? Entonces es súper importante saber que no se está haciendo un favor, ¿sí? No se trata de eso, ¿sí? Realmente ni siquiera tendríamos por qué estar reclamando unos derechos que muchas veces son básicos, por ejemplo, la continuidad en los procesos terapéuticos. Y uno ve cómo muchas veces esto termina siendo casi que un privilegio, ¿sí? Digamos, yo lo he visto mucho en estos años que llevo de proceso con mi hijo, como muchas familias, muchas mamás terminan abandonando sus procesos por situaciones ajenas, ¿sí? Digamos, cuando tú tomas la decisión, ok, ¿sí? Si tú tomas una decisión por la razón que sea, está bien, pero cuando tienes que hacerlo por temas económicos, porque tu prestador de salud te está negando, ¿sí? La continuidad del proceso, eso no debería pasar, ¿sí? Y digamos, la continuidad en los procesos, eh, digamos, tener este servicio, ¿cierto? Que debe ser integral, no debería ser un privilegio, sino que es un derecho. Es un derecho, correcto. Derecho. Entonces es supremamente importante también que las personas lo tengan claro y que también se empoderen desde ahí, ¿cierto? Bueno, digamos ya como para cerrar el tema, ¿qué mensaje quisieras tú mandarle a esas mamás, cuidadoras también, de niños en esta condición? Bueno, yo les envío un mensaje de amor, de cariño, de respeto, que nos busquen,
que nos busquen. Somos una red de apoyo para ustedes, mamás, para ustedes, familias. Tenemos una iniciativa muy bonita que se llama Vuelvo a creer en mí, que está centrada en el cuidado del cuidador. Entonces tenemos unos espacios mensuales en donde vamos, tomamos café, hacemos jornada de juegos, hacemos jornada de bienestar. Y es súper chévere porque las familias, pues las mamás allí se sienten empoderadas, ¿no? Es el momento para ellas y por ellas. Queremos acompañarlas en ese futuro porque muchas de ustedes yo sé que abandonan, ¿cierto? Su proceso, tenían sueños antes de que sus hijos nacieran, pero este es el momento también de volver a creer en ustedes, que vuelvan a acercarse a esos ambientes en donde de pronto por el diagnóstico de sus hijos nos limitan, pero no se limiten. Encontrémonos juntos, podemos lograr varias cosas, acompañamos a sus hijos, estamos buscando construir una red de apoyo también de voluntarios que tal vez en ese momento que ustedes dicen no puedo porque no puedo dejar a mi hijo, que podamos tener a alguien que les ayude para que ustedes participen a estos espacios. Entonces ahí vienen cosas muy chéveres desde la fundación. Somos dos fundaciones que de verdad estamos conectando con propósito, conectando corazones por un mundo para todos. Entonces, los invitamos a que nos sigan, a que nos escriban, porque es muy importante encontrar esas redes de apoyo, Angélica. Súper, si quieres, recuérdanos sus redes, las redes sociales de las dos fundaciones. Nos pueden encontrar como Mundo para Todos 1 en Instagram y en Facebook. Ya Angelita nos ayuda con la de Fundación Conectando Corazones porque es una empoderada también en apoyar esta fundación. Diana Hernández, que es su directora, pues es también una aliada de nosotros, quien ha buscado y ha tocado la puerta por sus propios hijos, por su comunidad. Entonces aquí somos tantas personas súper comprometidas de verdad en acompañarlos desde el amor y la empatía, porque de pronto podemos encontrar lugares en donde los reciben y no es el recibimiento desde la empatía y genera mucho más temor. Nosotros sí los vamos a recibir dándoles un abrazo, dándoles una bienvenida y diciéndoles aquí vamos a estar para ayudarlos en todas las preguntas que tengan y orientarlos desde la evidencia científica. No lo olviden, porfa. Sí, por favor, eso es demasiado importante y no, o sea, súper estas redes de apoyo, ¿no? Porque además es como que todos estamos en lo mismo, todos entendemos, todos nos comprendemos, ¿cierto? También. Y eso es muy importante, o sea, encontrar en el otro eso que yo también estoy sintiendo, entonces eso es muy, muy poderoso también. Y Angelita, ¿qué mensaje quisieras darle como a estos jóvenes que como tú transitan y viven en esta condición? Claro que sí, las limitaciones están para quien se las permite. Permítanse cumplir esos sueños que ustedes tienen, esos objetivos que ustedes tienen desde su adolescencia, desde su infancia, que no pierdan esa esencia que ustedes tienen en su corazón y que lleven todos sus sueños adelante, que permítanse conocer de su diagnóstico, aceptarlo tal cual como es. Y desde la Fundación Mundo para Todos y Conectando Corazones, tengo el honor de invitarlos a la INOTRIBU, un proyecto de adolescentes autistas en donde fortalecemos las habilidades sociales y hablamos de los diferentes temas que tenemos para todos los jóvenes. Nos reunimos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Google Meet y cada 6 semanas hacemos una salida presencial. Los invito a que sigan nuestras redes sociales, Fundación Mundo para Todos 1 en Instagram y Facebook, Fundación Conectando Corazones en Instagram y Facebook, y en Instagram, @Angelita Empoderando. Ahí van a encontrar también esa red de apoyo que ustedes necesitan, resolver esas dudas y que alguien nos acompañe en este proceso tan bonito como es el autismo. Ay, muchas gracias a ustedes por este espacio. Yo de mi parte le diría a esas mamás que sienten que de pronto algo no está bien, ¿cierto? Que tienen inquietudes, que no las ignoren. O sea, uno como mamá tiene una conexión demasiado grande con sus hijos. Eso es algo que incluso está estudiado científicamente, lo sé. Así que no hay que ignorar eso que sentimos, esas inquietudes que tengamos. Eh, no tengamos tampoco miedo a escuchar a los profesionales, o sea, escuchemos lo que tengan que decir sobre nuestros hijos, obviamente analicemos, reflexionemos y tomemos las decisiones que creamos que son mejores, o sea, no olvidemos que siempre nosotras tomamos las decisiones, ¿sí? Es decir, no nos sintamos obligadas, pero siempre desde
una postura crítica, tomemos las mejores decisiones que creamos para nuestros hijos. Entonces, nada, agradecerles muchísimo por este espacio, por acompañarnos, por compartirnos esta actividad. Ya estuvimos tejiendo también. Corazones con propósito. Entonces, nada, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias a ustedes y los invitamos por favor para que nos ayuden a replicar estos mensajes desde la empatía. Tenemos que llegar a muchos corazones, así que este podcast va sin duda a educarlos a ustedes con ese propósito. Así es, invitarlos a que se dediquen este tiempo para conocer sobre el autismo desde las diferentes perspectivas y siempre desde la empatía y el amor hacia esta condición. Chao, chao. Chao, chao.